Muy bien, doctor Ritinier. Lo escuchamos cuando usted lo decida. Gracias. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, en cumplimiento de las normas de procedimiento, esta defensa viene a desarrollar el alegato relativo a las conclusiones de la causa en lo que hace a los defendidos Luis Ezequiel Encinas y Ramiro Criado. Voy a empezar tomando las últimas palabras, una de las últimas frases del señor fiscal en lo relativo a la libertad probatoria y que en realidad es una verdad, pero no puede considerarse en forma absoluta si esta verdad no va acompañada justamente de los hechos sobre los cuales se sustenta y la prueba de la que realmente nos da la demostración de aquellos hechos que pretendemos hacer valer. Y en este sentido, la Fiscalía ha elaborado sobre la base, básicamente, de las escuchas telefónicas, un relato en el cual ha establecido una suerte de organización, una suerte de jefe que en el final y por las salvedades técnicas que aporta, le quita el rol de jefe para no imputar la figura del artículo 7. Pero este relato, que toma como base pinceladas de escuchas telefónicas, se va apartando en cierta forma de las pruebas que fueron contundentes y fueron vertidas en esta audiencia en el decurso del debate. A manera de ejemplo, sin perjuicio de adentrarnos en su momento, por ejemplo, se habla de criado y se repite la palabra criado, cuando en realidad en ningún momento y de ninguna prueba surge que el señor Ramiro sea criado. Fundamentalmente porque la misma prueba básica que la Fiscalía trajo a este debate, el segundo comandante de Gendarmería, que fue quien lideró la investigación, quien hizo los partes comunicativos del avance de la investigación, estableció en forma clara y contundente, preguntado en forma expresa al respecto, de si en las escuchas se pudo determinar o establecer en forma fehaciente que el teléfono escuchado, investigado y adjudicado a Ramiro Criado haya sido de él, y su segundo comandante Segovia dijo en forma terminante y categórica: no lo pudimos establecer. Entonces, esta elaboración que hace la Fiscalía automáticamente se destruye y cae como un castillo de arena, evidentemente, porque no tiene el sustento básico en el hecho y en la prueba que le debe dar el andamiaje necesario. Indudablemente, si no se pudo establecer que Ramiro Criado era el Ramiro de las escuchas, indudablemente que toda la construcción automáticamente desaparece. Pero insisto, esto es a título ejemplificativo. En esta audiencia, casi uno de los actos iniciales, en esta audiencia de debate, fue la declaración indagatoria de Luis Ezequiel Encinas, quien en forma espontánea, voluntaria, hizo un relato de su situación en la cual manifestó que a fines del año 2018, luego de que a su esposa le diagnosticaran un tumor avanzado de útero, con diagnóstico específico de cáncer, encuentra como alternativa ante la pérdida de su patrimonio de recibir ayuda del señor Fernández, quien la ayuda que le da o que le podría brindar era la posibilidad de hacer entrega de material estupefaciente a cambio de un estipendio que él mismo define en la suma de 20.000 pesos por llevarlo, 20.000 pesos por traer el producido económico. Situación que reconoce haberlo hecho en 2 oportunidades y que
el remanente del segundo viaje es el producto del allanamiento. Esto es, no interviene en ningún otro tipo de actividad más a ella y más que esta relatada y la de buscar clientes supuestamente, porque el señor Fernández en todo momento, y de esto se trata lo que se ha demostrado, que eran clientes. Clientes no es lo mismo que formar parte de una organización. Indudablemente, la palabra cliente está refiriendo a una mecánica netamente comercial, no de incorporación de gente, no de un proceso de reclutamiento de gente para que integre una organización vendiendo por cuenta de otro y llevándose una comisión por la venta, sino que establece un reclutamiento, pero de clientes, de más bocas de expendio que le pudieran comprar. Y la misma prueba que trae contradice las reglas de la comercialización de estupefacientes, por cuanto, sabido desde el principio de territorialidad que aplican casi la mayoría, por no decir en forma exclusiva, los que se dedican a la comercialización de estupefacientes, donde hacen pie en una base territorial y no permiten que nadie intervenga en esa base territorial si no es con las secuelas sangrientas a las que estamos acostumbrados a ver, fundamentalmente en ciudades como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, donde todas las cuentas se terminan ajustando, no en te vendo, me pagás. Y esto ha sido demostrado en la misma prueba que trae la Fiscalía cuando en su momento establece que supuestamente Ramiro también le vendía, que había otras líneas de comercialización. Entonces, evidentemente, lo que ha demostrado no es que había una organización dedicada a la venta y que estaba conformada por todos los imputados en esta causa. Indudablemente que la exclusión de las dos personas que voluntariamente la Fiscalía excluye de la aplicación del artículo 11C, nos demuestran de que hay otra posibilidad. No es solamente pertenecer a la organización para venderle. Fernández vendía sin determinar a quién le vendía y lo que conseguía era más clientes para venderle. Y lo que quería era cobrar para comprar y poder volver a vender. Pero no tenía una organización en la cual se estructuraran funciones, se diversificaran roles y mucho menos hubiera un concierto previo de conformar parte de esta supuesta asociación. Por lo tanto, las propias pruebas rendidas durante el curso de esta causa nos establecen que la supuesta organización no pasa más allá de la situación de relato, contrariada por las propias pruebas rendidas en su mayoría o en casi su totalidad a instancias del Ministerio Público Fiscal. El propio Segovia, cuando declara, preguntado expresamente de cuántos viajes habría hecho para Fernández llevando y trayendo estupefacientes, y es el propio Segovia, el investigador de la causa, quien manifiesta que solamente podrían detectar en términos aproximados 2 viajes, que son los mismos que relata tanto Fernández como Encinas. Quiere decir que es una prueba que soporta el dicho de Encinas, por cuanto evidentemente no podemos sospechar de que hay un acuerdo para la declaración de Segovia basado en la palabra de Encinas. Indudablemente, lo dicho por Encinas se corresponde con la realidad, con lo que efectivamente aconteciera, y lo que hizo Segovia es venir a dar fe justamente de esa situación. Solamente en 2 oportunidades han detectado, y también cuando se le pregunta a instancia de la Fiscalía qué movilización de mercadería estupefaciente hubieran o entiende haber detectado, Segovia había hablado de menos de 1 kilo, que es más o menos lo que en la sumatoria daba la operación que el propio Encinas declara en esta audiencia. Por lo tanto,
los elementos probatorios, lejos de demostrar la hipótesis de la Fiscalía, van reforzando la situación que estamos planteando desde esta defensa, donde hubo, en la realidad, para Encina fue lo que él contó, una situación extrema que la propia Fiscalía entiende casi cercana a la existencia de una causal de justificación, que la descarta, pero la toma con esa magnitud, y toda la prueba conduce a esta situación. Fernández coincide con las épocas habladas, coincide con la situación familiar de base, coincide con el haberle dado una posibilidad a través de este comercio ilícito, obviamente, y también manifiesta cuántas veces fueron las que trasladó material desde Buenos Aires a su zona, que era el sur de la provincia de Santa Fe. Porque después hablamos de Nancy, todos hablaron de Nancy, pero Nancy, que es la más mencionada de la causa, nadie la pudo ubicar. Evidentemente Nancy no tiene Instagram, Facebook, ni ninguna otra red social. O la tarea investigativa tiene una falla bastante importante de no haber podido establecer quién era Nancy, que era quien en principio está en la investigación desde los momentos iniciales. Y después fue descartada y aparece Encina como dominante de la escena, cuando en realidad Encina lo que hizo es 2 viajes a cambio de dinero para solventar una necesidad excepcional en su vida, pero no para ser el gestor de una organización. Simplemente trajo la mercadería que vendía Fernández a ciertos clientes. Obvio que cuanto más clientes tiene el que vende, tiene un negocio más rentable. Y a tal punto es vendedor que los reclamos de calidad incidían, porque si no hubiese sido distinta la postura de aquellos que reclamaban por calidad. La que me vendiste antes era de mala calidad. Son todos reflejos de situaciones netamente comerciales, no organizativas, propias de una entidad organizativo-delictiva. Indudablemente que no era esta la situación, porque si no, no se hubiese manifestado en este sentido o lo hubieran hecho de otra manera. Acá no se pagaba, se exigía el pago, típicos actos de comercio. El comercio ilícito, con relación al comercio ilícito, la única diferencia la tiene, no en la modalidad, porque a veces hay modalidades totalmente distintas. Delivery es delivery de droga o de pizza. Las formas organizativas están establecidas en otro sentido y la licitud o no de la mercadería vendida hace al que nos encontremos en esta sala y no en una junta de comerciantes, obviamente. Pero en lo que hace a la modalidad del comercio, al reclamo del precio a pagar, a la negociación del precio, indudablemente no había condiciones puestas. No es que le decían, señor Ramiro, usted tiene que vender a este precio y usted tiene que hacerlo de tal manera y rendirme tanta plata. Tomá, te vendo tanto, me pagás tanto. Este fue el común denominador de todas las operaciones en las cuales la Fiscalía fue estableciendo el supuesto accionar delictivo de esta organización, que insisto, no fue tal. Indudablemente que no hubo una organización delictiva, sino un señor que vendía, alguien que necesitado hizo el transporte, como bien lo definió también la Fiscalía, y quizá con un poco más de proactividad consiguió algún cliente más. Pero en ningún momento insertó gente en una organización de ninguna forma, ni piramidal, ni espiralada, de ningún tipo organizativo, sino simplemente contribuyó a una venta.
Esto es lo que está aprobado en esta causa. Y está aprobado desde la propia iniciativa de Encinas de contar lo que a él le pasó en su vida y fundamentalmente en un periodo acotado de tiempo que transita entre fines del año 2018 y principios, los 2 primeros meses, mes y medio del año 2019. Hasta en el tiempo es casi imposible que ocurra lo que la Fiscalía entiende que ha ocurrido. El propio Segovia dijo 2 viajes de ida buscando mercadería y 8, 9, 10 viajes en el recorrido de entregar mercadería y cobrar. Entonces, el respaldo probatorio está en esto, no en las escuchas telefónicas que pueden dar respaldo a las 10 llamadas de las 10 veces que le pidieron que vaya a llevar mercadería o a cobrar o a buscar un cheque o a llevar un cheque. Insisto, propio de una actividad comercial, ilícita, pero actividad comercial y no institucional de una organización. Porque no está definido, si es así, la Fiscalía no ha definido qué función cumplía cada uno, cómo era la forma organizativa, simplemente se estableció un relato sobre la base de las escuchas, pero no se puso como contrapartida lo que entendió que era la actividad probatoria. La actividad probatoria, donde hubo poca actividad de campo, no es que haga una acusación de que no hubo corte, simplemente que hubo, reconocida por los organismos investigativos, hubo escasa actividad de campo, toda limitada a las escuchas, pero limitado a las escuchas con falencias. Y vuelvo sobre el tema de una falencia básica, que es la de establecer que Ramiro era criado cuando se estableció la búsqueda y la escucha de un teléfono, el que lleva la finalización 3355, con característica 3462, que es de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Y este teléfono nunca fue hallado, no fue secuestrado en poder de Ramiro Criado, ni fue establecida de forma alguna la pertenencia de este número con relación a Ramiro Criado. Por el contrario, Ramiro Criado tiene un número telefónico que es el que realmente utilizó siempre, y este teléfono no es el investigado, dado que su teléfono es 3462 50 67 49 y no es el 59 33 55, más allá que coincida el prefijo de área, nada más que eso. Pero el teléfono al que se hizo referencia y sobre la cual se estableció toda la actividad del tal Ramiro y se lo asoció directamente como criado, es la escucha de un teléfono que no se pudo establecer que fuera de propiedad de criado ni que fuera utilizado por este de ninguna manera. Y esto es una respuesta clara, concreta y categórica del propio investigador principal de la causa. El jefe de la investigación, el segundo comandante Segovia, dijo que no fue posible establecer que el Ramiro que utilizaba esa línea sea Ramiro Criado. Y esto no es una elucubración ni un relato, es una prueba testimonial contundente y calificada, porque fue quien manejó la investigación. Fue una investigación tan escasa en esto de establecer situaciones que no, ante todas las preguntas que se le formularon, nunca pudo establecerse un accionar investigativo que haya cerrado ni atado cabos que quedaron todos totalmente sueltos y solamente pudieron ser evacuados ante la repregunta en esta audiencia cuando por ejemplo, manifestó Segovia que no se podía establecer que Criado fuese el Ramiro de la escucha que haya portado ese teléfono, que no se pudo establecer la cantidad de viajes en forma concreta,
porque bajo el pretexto de que las escuchas son indirectas, no se pueden establecer un montón de mecanismos, pero tampoco se puede validar toda la actuación sobre la base de la escucha telefónica cuando ésta adolece del vicio de no poder establecer quién es la persona que habla. Distinto es el caso de las situaciones reconocidas donde Encinas hablaba con Miguel Fernández, que también la reconoce él. Cuando reconoce su nexo con Fernández, partiendo de lo familiar y demás, están reconocidas. Pero establecer que un tal Ramiro es Ramiro Criado no tiene ningún método científico que avale esta simbiosis, y tampoco lo hace porque el mismo investigador dice que no lo pudieron establecer. Pero el señor fiscal, durante todo su alegato, habló de Criado o de Ramiro como criado, cuando esto justamente hace impacto en el tribunal, pero nunca ha sido demostrado. Insisto, por 15ª vez lo debo estar diciendo, que el señor jefe de la investigación, segundo comandante Segovia, estableció concretamente que no pudieron determinar ni establecer que Ramiro fuera Ramiro Criado en cuanto a la utilización del teléfono 3355, en el cual basa toda la atribución imputativa que realiza y la responsabilidad de atribución de responsabilidad penal que realiza sobre la persona de Ramiro Criado. Insisto en determinar que todo lo que se relató sobre la base de la investigación hace a una neta operatoria comercial, ilícita por cierto, pero que no establece formas organizativas, ni organizaciones preexistentes, ni que se fueron estableciendo en el transcurso del tiempo. Esto no ha sido demostrado bajo ninguna forma, ni bajo ninguna de las pruebas traídas a este debate. El solo entrecruzamiento de diálogos telefónicos no resulta prueba suficiente para fundar la existencia de esta organización, más aún cuando no se establecen las notas características que hacen a la organización. Estas nunca fueron acreditadas en esta causa. Siempre se dijo de que el Flaco, o más estrictamente cuando se conoció quién era el Flaco, que era Encinas, se habló del intermediario, alguien que simplemente acercaba el bien comercializado y traía la plata. No salimos de una operatoria comercial. En ningún momento hay una organización. Se dijo que Vargas, que Almada compraban de uno o de otra persona. Insisto, en términos de comercialización de estupefacientes, nadie compra libremente a cualquiera si hubiera una organización de por medio. Se dice que todos fueron individualizados antes de los allanamientos. Puntualmente en el caso de Criado no hubo nunca una individualización, por las mismas palabras del investigador. Se habló también en el alegato de la Fiscalía de que debían pagar lo comprado, se les reclamaba, Fernández reclamaba por lo que habían, que debía pagar el precio de lo comprado, pero en ningún momento se habló de rendir cuentas, que hubiese sido la figura típica si estuviésemos hablando de una forma asociativa. Simplemente se reclamaba lo que entendía que era su plata. No es rendime cuentas de lo que vos vendiste, si nunca se le puso precio a la mercadería. En una organización, vos vendés para mí lo que yo quiero, como yo quiero, el precio lo pongo yo, las condiciones las pongo yo. No es libremente.
porque en esto, insisto, no hay diferencia entre comercio lícito y ilícito. Son reglas más duras en otro sentido, pero en el tema comercial, en la forma comercial, son exactamente iguales. Si hubiese habido una organización, las pautas de comercialización hubiesen sido totalmente distintas, no las que relató la Fiscalía en esta audiencia. A veces, quien cumple algún rol, en este caso Encina, puede haber sido, como lo refería antes, un poco más proactivo que alguien que lleva y trae. Puede haber sido más proactivo, pero está Fernández y Encina. Es la relación entre ellos dos. Inclusive hasta pensando en una cuestión de agradecimiento de Encina porque le estaban dando una mano. Más allá de que esto esté negativizado por la comercialización ilícita. Pero la situación familiar, la situación de desesperación extrema de Encina, puede haberle hecho que le consigo más clientes. Y en esto, lo del chip hacia la que insistentemente la Fiscalía hizo que le entregaban también un chip, o se hablaba de los chips. Los chips, indudablemente, si yo no quiero que me descubran en mi accionar que no es lícito, voy a cambiar los chips. Es una tensión comercial. Toma el chip para que no te descubran. En definitiva, toma el chip para que no me descubran a mí. Entonces, extrapolar esto a la forma organizativa es realmente insuficiente y carente de respaldo probatorio. Encina distribuía, cobraba y sugería. Esto no lo hace formar parte de ninguna organización, reitero. Inclusive, la propia Fiscalía acepta esta teoría de la defensa, porque a dos imputados no les adjudica la forma asociativa. Es su criterio, indudablemente, pero es el reconocimiento de que en la operatoria que nos ocupa en esta causa, es factible la postura de esta defensa. Más que factible, es lo que realmente ocurrió. Se trató de una situación de comercialización sin estructura organizativa, donde había una serie de varios vendedores que compraban a una persona que también está imputada en la causa y a otras personas que nunca fueron habidas y a otras personas que no se pudo establecer que fueran las que están imputadas en esta causa, como es el caso de Nancy, como es el caso de Criado. Hay una variedad de situaciones que son exactamente iguales a las que la Fiscalía en forma selectiva establece no punir con el agravante del artículo 11C. Finalmente, en ausencia de toda prueba que conduzca a establecer en las exigencias y parámetros que la sana crítica exige para establecer la certeza, más allá de toda duda razonable, de que el hecho punible ocurrió en la forma reseñada por la Fiscalía, genera un agravio en la postura de esta defensa, la graduación punitiva requerida, básicamente en dos aspectos. En el primero es en la punición en la figura del señor Ramiro Criado, por cuanto, conforme lo tengo reiterativamente expuesto, no se ha establecido que sea Ramiro Criado quien figura como Ramiro en las escuchas en esta causa.
si así lo fuera, tampoco están determinadas cuáles son las razones para establecer la pretensión punitiva en 8 años cuando en realidad, insisto, en la inexistencia de la figura agravante del artículo 11, inciso C. Por lo tanto, en forma, en primer lugar, solicito la absolución de culpa al cargo y en su caso, de no ser receptada esta postura y de establecer la necesidad de una condena, la misma debe estar basada en la aplicación de la escala que nos lleva al artículo 5, inciso C de la ley 23737, descartando la figura agravada por las razones alegadas. En lo que refiere al señor Encinas, si de la propia visualización que efectúa la Fiscalía, prácticamente la situación que plantea y la tiene como acreditada como tal es prácticamente una causal de exculpación, no habría razón para no permitir la aplicación del mínimo, insistiendo en que la figura a utilizar es la del artículo 5, inciso C, y aún autorizaría, por esta causal que dice cercana a la exculpación, a la perforación del mínimo para establecer una condena por debajo de los 4 años que establece la figura básica del artículo 5, inciso C. Finalmente, en la petición fiscal, el decomiso de las unidades automotores y de la moto nunca se hizo una relación con, por ejemplo, la moto, en cuanto a que no es de titularidad del señor Encinas, nunca fue puesta en la escena de ninguna de las actividades ilícitas supuestamente desarrolladas y que son punibles, y con relación al automotor se ha establecido la propiedad de un tercero que no fue citado a estas actuaciones y que nunca pudo ejercer como corresponde el derecho de defensa que le cabe como para hacer lugar al decomiso requerido, por lo cual se solicita también el rechazo del decomiso y la aplicación de la escala punitiva en la forma y modo expresado por esta defensa. Muchas gracias, doctor. Doctor Gesino, le doy la palabra. Bien, muchas gracias, señor presidente. Comparto con el colega Rittiner el asombro por esta forma de referirse a la libertad probatoria por parte de la acusación, a lo que añado también un asombro por los montos de pena reclamados. Y no dejo de preguntarme, muchas veces ya lo mismo, entonces, ¿qué valor corresponde otorgarle a la vida humana? Si por una causa de droga en la que prácticamente no hay droga, se pide más de lo que vale un homicidio doloso. La Fiscalía no nos ha traído un caso hoy. Nos ha hecho un relato de la investigación muy minucioso, extremadamente minucioso. Esto es una característica destacable de la Fiscalía, no ha omitido un aspecto, ni uno, de la investigación. Pero es un relato de la investigación, no un caso a ser decidido hoy aquí. Esto tiene inconvenientes anexos. Todo lo que tiene que ver con conductas, las pruebas de las conductas, la tipicidad de esa conducta, se pierde en un lenguaje policial, por así decirlo. Pero a su vez, cuando uno trata de compatibilizar el relato de la investigación con las peticiones concretas, se empiezan a encontrar inconsistencias. Verán ustedes, cuando llegue el momento, que las mismas razones por las que no se aplica la circunstancia agravante respecto de Chacón y Diseco son las mismas que impiden aplicarla para el resto de los imputados. Libertad
probatoria está bien, estamos de acuerdo, pero sabemos que se refiere a medios de prueba y no a los hechos que hay que probar. Los hechos deben ser probados a través de la evidencia. Voy a comenzar a analizar la situación de Isaías Emanuel Romero. Es una situación diferente, una imputación diferente, y es quien sabe la más sencilla. Elevado a juicio y semi-acusado por cultivar estupefacientes para su producción. Está claro que no hay un cultivo para la producción de estupefacientes para una posterior comercialización. Para esto debemos recalar en la evidencia. ¿Cuáles son las pruebas que nos mencionó la Fiscalía? Yo decía semi-acusado porque, claro, al relatar la investigación, se han colado conceptos de esa investigación, como por ejemplo que Pocho, Mojarra, en definitiva Romero, le proveía a Yemina Vargas de estupefacientes. No nos describió ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni cuánto, pero estos son defectos de copiar un modelo investigativo policial en el marco de un alegato. Claro, las evidencias son llamadas telefónicas y las plantas. Cuando se intervino el teléfono 0133, solamente aparecieron 3 mensajes de texto, ninguno de los cuales fue contestado por su usuario, dueño o al menos poseedor. Cuando apareció el 7036, solo aparecen 3 conversaciones de interés en el concepto policial porque, bueno, a través de ellas adquiría 10 gramos. Y aquí entra a jugar la valoración prejuiciosa del parte de 518, que es el que nos informa todo esto, porque se presume que fueron para ser revendidos. Claro, no forma parte de la imputación, no se acusó por revender este estupefaciente. Pero vean ustedes cómo estos conceptos se están colando en el medio de esta acusación que no llega a formar un caso. No se verificó efectivamente que Romero hubiera comprado. De haberse verificado, Romero es consumidor, y este es un dato que no fue discutido por la acusación. Vivía lejos de la ciudad, en un rancho, en definitiva, apartado, cruzando el río, el único inmueble existente, nos dice la propia acta de Foja 612, y compraba lo que podía, cuando podía, y se consumía todo. Tan es así que cuando aquel 7 de febrero de 2019 allanaron su vivienda, no encontraron un solo gramo de cocaína, tal la sustancia que manifestó consumir. Por supuesto que para vender, pero tampoco para consumir. Se cayó la hipótesis prejuiciosa del parte de Fojas 518. Pero lo que sí había era una planta de marihuana. Vamos a ver si esto alcanza para sustentar un cultivo para posterior comercio. Y tenemos que hablar de las plantas fantasma, porque dice el acta que se secuestraron 7 plantas. Esto lo dice a Foja 614, que arrojaron resultado positivo y las embolsaron en la bolsa de gendarmería 004123. Hasta ahí, fantástico. Pero luego, con las declaraciones de Andrés Benicio y Tania Flores, supimos que el acta miente. Hallaron una sola planta que, analizada en las circunstancias de la emergencia, arrojó resultado positivo. Y esto figura, se les exhibió a los especialistas a Foja 617. Única especie peritada arrojó resultado positivo. El acta dice que las otras 6 también entraron en la misma bolsa. Pero, claro,
Ahora nos vamos a los otros peritos, los de Gendarmería, Noelia López y Hernán Fleitas, que recibieron esa bolsa 004123, pero que contenía solamente una planta. Seguramente la misma única que analizaron preliminarmente a Foja 617. De modo que no existen, faltan, se perdieron o se evaporaron las otras 6 plantas, que no sabemos de qué especie son, o eran si es que existían. Contamos entonces como evidencia con esta única planta. Y si bien pareciera que la negativa de Romero en cuanto a un consumo específico de marihuana me impediría alegar un cultivo para autoconsumo, hay un detalle que emergió del propio debate oral, porque el acta tampoco da cuenta de ello, y es nada más y nada menos que un elemento físico, una evidencia física, que es la pipeta, de la cual nos dio cuenta el testigo Juan Abaca en su deposición testimonial en esta audiencia el día 18 de mayo. Y nos dio detalles. Abaca es un testigo civil, no vivía en el lugar, no tiene ningún interés en la causa ni en el resultado, pero nos contó que la secuestraron de la mesita de luz de la habitación del señor Romero. No obsta a esta afirmación que el otro testigo, Axel Valdés, no la haya visto, porque acá entra a jugar la afirmación de la testigo Luciana Sanaverón, que fue clara cuando nos contó que solo uno de los testigos acompañó la requisa, mientras el otro permanecía en el comedor. Esto nos lo dijo el 18 de mayo, aquí, en esta audiencia. Me permite entonces estas dos evidencias, una única planta y una pipeta, sostener que el único ejemplar de la especie prohibida incautada tenía o podía tener un destino de autocultivo para consumo personal, con aplicación, por supuesto, de los precedentes, los estándares fijados en los precedentes Arriola y Vega Jiménez. Tratándose de una acción privada, sin la más mínima posibilidad de trascendencia a terceros, recordemos que el inmueble, descrito en el acta de Foja 612, como cruzando el río el único inmueble, estaba apartada incluso del pueblo. Y corresponde en este sentido la solicitud absolutoria. De no tener acogida favorable este planteo, bueno, no me queda otra opción que solicitar su tipificación como una tenencia simple de material estupefaciente. Coadyuva a descartar esta posibilidad de idea de cultivo para la producción que tenemos no solamente una única planta, lo cual ya habla de su escasez, sino que además, tratándose de una especie bisexuada, no aparece una segunda planta de sexo diferenciado suficiente como para planear o idear un cultivo a futuro. Y otro dato curioso, la cantidad de estupefaciente. Verán ustedes en la pericia que la muestra M1, que es lo único que llegó para ser peritado, informa el peso completo. De las hojas, que contienen el principio activo, están también los tallos, e inclusive está la bolsa de nylon de Gendarmería Nacional. La pericia lo dice. Solicito que, en caso de imponerse condena bajo esta tipificación, lo sea en el mínimo legal, esto es 1 año de prisión, en suspenso, teniendo en cuenta para ello por un lado, inconveniencia, un tránsito penitenciario y las mismas circunstancias atenuantes solicitadas por el señor fiscal general. Me centro ahora y acomodo un poco, porque también se ha acomodado la acusación, el resto de los imputados. Voy a hablar ahora de la situación de Miguel Ángel Fernández, Daniel Almada y Yemina Vargas. No sin antes recalar en de cuánto hablamos cuando hablamos de droga.
en el domicilio de la calle Sullivan, referencia a Fernández, una única planta de marihuana. Y en fragata heroína, 3 envoltorios conteniendo una mezcla mayoritariamente de excipientes, pero que de prohibido, 120 gramos. La posición de Fernández respecto de este hallazgo es clara. Informó que la droga secuestrada en aquel último departamento al que se llegaba a través de fragata heroína pertenecía a Nancy, quien la dejó en la habitación que anteriormente utilizaba. Y esta es una versión plausible. Y es plausible también si la contraponemos o la confrontamos con el único testigo de aquel incaute, que fue Daniel Vallejos. Porque recordamos que el otro testigo, Matías Ibáñez, aquel último que era tan difícil conseguir, no pudo reconstruir el hallazgo ni el momento del hallazgo. Y es más, nos dio datos de por qué no pudo hacerlo. Porque fue muy claro que ingresó al domicilio entre las 8 y las 9 de la mañana, siendo que los gendarmes entraron alrededor de las 5:30 am, y que además fueron ellos los que le mostraron lo que habían encontrado allí a la vuelta. Lo importante es que no hay aquí una organización, no se nos presentó un caso de organización, ni como delito autónomo, ni como circunstancia calificada. ¿Por qué digo delito autónomo? Porque esto de copiar el modelo expositivo de la investigación lleva a errores. Y un error clarísimo es lo sostenido por el fiscal. Las conductas se adecúan típicamente al artículo 11, inciso C, a las descritas en el artículo 11, inciso C. No es un delito, no es una conducta lo que está descrito en el 11, es una circunstancia agravante de otras conductas. Perdón. Tenemos dos formas de ver el caso. El concepto policial de organización, que es en definitiva el que tomó la Fiscalía, que presenta enormes problemas. Vean ustedes las comunicaciones de supuestas entregas, aseveró la Fiscalía, y también la relación entre los que se comunicaban, a quienes tildó de clientes, en alusión a Vargas, Almada y Georgina, con Fernández. Clientes. Detalle. Presten atención a este detalle. En otra comunicación le ofrece Fernández a Yemina Vargas hacerse mayorista. Esto ya nos está hablando de que no hay tal organización, hay una independencia. Si lo sumamos a lo también mencionado en las escuchas, que son reclamos de calidad, yo reclamo por la calidad de lo que me perjudica a mí, no de lo que vendo. Si no es mío y formo parte de una organización. Yo jamás he visto un cajero de supermercado quejarse por la calidad de la mercadería que él despacha y cobra, porque no tiene interés. Él forma parte de una organización comercial de venta, entonces lo que se venda le da lo mismo. Y lo empalmamos también con esto del cobro de una comisión por el transporte, que ya nos habla de una total autonomía de la actividad de los que recibían. De sostenerse este concepto policial de organización, nos permitiría hacer afirmaciones descabelladas, como por ejemplo sostener que todos los que encargamos nuestras compras de víveres en un mismo supermercado a través de un mismo delivery formaríamos parte de una organización. Alguien rápidamente me dirá, bueno, no es un buen ejemplo porque el supermercado vende mercaderías lícitas. Y le responderé también rápidamente, lápiz y papel. No estamos discutiendo la mercadería, estamos discutiendo el concepto de organización, que es otra cosa. Y es bajo ese prisma que tenemos que analizar la situación. La verdad es que nosotros no compartimos ganancias con el supermercado, no le rendimos cuenta
de lo que hacemos con la mercadería. Cuando nos quedamos sin, le encargamos más. Resulta indiferente si lo compramos en efectivo, con crédito o fiado. Es indiferente. Y esto mismo es lo que sucedió en esta causa. Los clientes son compradores individuales que compraban el insumo prohibido como podían. En esta ocasión a Fernández. ¿Quién sabe antes? A otro. ¿Quién sabe más adelante? También a otro. Vendedores individuales. Vendían por su cuenta. No le rendían cuenta a nadie de lo que hacían con la ganancia. Y es esencial para poder descartar esta imputación de organización como delito autónomo o como agravante, en términos jurídicos, que no hay una relación de mando. Ven ustedes, no hay una cadena de mando entre Fernández y otras personas. No hay una asignación o reparto de funciones específicas, más allá de que quien tenía el auto llevaba y traía. Y esto es importantísimo, no hay una asignación de responsabilidades y no hay consecuencias frente a un incumplimiento. En orden a lo expuesto, no resulta posible la aplicación del delito autónomo ni de la circunstancia calificante de organización. Y es por ello que voy a solicitar que en caso de recaer condena lo sea por la figura básica y en el mínimo. Considero como atenuantes las mismas 5 pautas evaluadas por el señor fiscal general en su exposición, y de manera subsidiaria voy a solicitar que si se considerara que existe una organización, sea como delito autónomo o como calificante, se considere que tanto Yemina Vargas como Daniel Almada, vendedores individuales, son en definitiva partícipes secundarios en esta suerte de organización. Justamente al no existir una relación de mando, cualquier persona podía cumplir esta función. En torno a Fernández solicito que la pena a imponer sea la mínima prevista por la ley, teniendo en cuenta que nos encontramos con la presencia de una sola planta de marihuana y 120 gramos de clorhidrato de cocaína. En torno a Vargas y Almada, tengo en cuenta, y voy a solicitar, por supuesto, que en atención a la corrección punitiva que establece la participación secundaria, se finque también en el mínimo estos 3 años de prisión y la inmediata libertad de ambos. Tengo en cuenta que lo hallado en el domicilio apenas abastecería para una tenencia para consumo personal, pero al no tener una declaración de ellos orientada en este sentido, me impide formular esto. Pero no deja de rondarme esto de 15 gramos de marihuana y 2,13 gramos de cocaína. Paso finalmente a la situación de Georgina Di Secco y Daniel Chacón. Me voy a referir principalmente a Di Secco, pero los dos se encuentran ahora con la postulación fiscal en la misma situación. Y la postulación fiscal es: solo se acreditó que vendieron. Solo se acreditó que vendieron, y lo voy a repetir una vez más. Solo se acreditó que vendieron. ¿Qué vendieron? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto había de principio activo? ¿Había principio activo? ¿Dónde está la pericia? No hay materialidad infraccionaria, no hay delito. Catamarca, al 1800, ¿cuánto se secuestró? 0 gramos. ¿Cuánto vendió en esta delito autónomo que duró un mes? Porque del 7 de enero al 7 de febrero de 2015, la llama, ninguna fue seguida. Pueblo chico, a ver, no les vamos a enseñar nosotros a los organismos policiales cómo tienen que investigar en un pueblo chico. Si no, bueno, listo, hagamos solo pueblos grandes para que no haya delito.
no es una excusa. Y no podemos utilizar la fórmula de la libertad probatoria, que tiene que ver con los medios de prueba, para soslayar la prueba de la materialidad infraccionaria. No hay droga. Bueno, en cuanto a las escuchas, bueno, sí, Fernández y Encina hablaban de Georgina, le iba a alcanzar una remesa, tampoco lo tuvimos, tampoco la seguimos, tampoco la filmamos. ¿Qué llevaba? ¿Cuánto llevaba? Y entonces ya vemos que la evidencia incorporada al debate no alcanza más que para demostrar un acuerdo de voluntades tendiente a, probablemente, y casi seguramente, la comisión de delitos tipificados en la ley de drogas, que no es otra cosa que la figura de confabulación. Aquí retomo esta formulación que hizo el fiscal de, claro, la ley de drogas pretendió penar todo lo que tuviera que ver con droga. Bueno, si no pruebo que la vendía y tampoco para consumir, tenemos una figura residual. También esto de adelantar el momento de la punibilidad. Entonces, cuando tenemos, sí, un concierto de voluntades, pero no tenemos la droga, también hay una figura que recoge esta situación y está en el artículo 29 bis, que es la confabulación. Este delito tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Solicito, por las mismas circunstancias atenuantes, no hay ninguna agravante, que la pena a imponer sea la mínima, 1 año en suspenso. Agrego a los atenuantes la nula afectación del bien jurídico tutelado, porque no hay droga. Ni en la calle Catamarca, ni en la calle Maipú sin número, se encontró un solo gramo de material estupefaciente. Puntualmente en lo que tiene que ver con Georgina Di Secco, agrego como circunstancia atenuante, se trata de una madre de 2 hijos, soltera, no le alcanza para la propia subsistencia propia y familiar, con la venta de viandas, que no contó, y cierro estas mismas circunstancias, salvo el último atenuante, son aplicables a la situación de Chacón. Me queda referirme a la imputación por infracción al artículo 189 bis, esto es tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización. Absolución es la respuesta porque, ¿qué nos faltó acá? Demostrar un elemento constitutivo del tipo penal que es la falta de autorización. No está demostrado que Fernández no tuviera autorización. Podría haberse hecho. ¿Cuánto duró la instrucción? ¿Cuánto duró la instrucción suplementaria? No se hizo. En razón de ello, no es posible considerar que no tenía porque no tenía. No se demostró. Por último, en alusión de los vehículos secuestrados, solamente me toca hablar por el lugar de hallazgo del Vectra. En este sentido, la titularidad corresponde a un tercero y no se ha demostrado tampoco vinculación entre esta plantita de marihuana o los 120 gramos de cocaína con ese vehículo. Por lo tanto, es improcedente el secuestro. De todos estos planteos, como es costumbre, las reservas recursivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señor fiscal, le doy intervención exclusivamente en las cuestiones vinculadas con la réplica, que me parece que es el único planteo susceptible de darle intervención ahora. Coincido, doctor, con usted. Bien. No vamos a hacer uso del derecho de réplica. Bien. No vamos a hacer uso del derecho de réplica. Bueno, muy bien. Antes de pasar a deliberar el tribunal, vamos a aprovechar, ya que tenemos una conexión plena de las personas que están siendo imputadas, para darle la posibilidad que ejerzan palabras finales. Señores, vamos, no sé si señor Fernández nos escucha.
Bien. Señor Fernández, esta es la posibilidad que ustedes tienen, Sí, doctor. antes de que el tribunal pase a deliberar, de brindar, si es que lo desean, la posibilidad de dar un descargo final, y en ese caso le aclaro que usted no va a ser interrogado ni por las partes ni por el tribunal. Es un derecho que usted tiene, queríamos saber si va a manifestar algo o se va a abstener de hacerlo. Lo escuchamos. No, sí, voy a manifestar algo que quedó en el tintero el otro día, el allanamiento que hicieron en la calle Fragata Heroína. La panadería no es mía, yo puedo tener un volante porque me lo dieron para repartir o por cualquier cosa. La panadería era de un señor que alquilaba. Lo que es de nosotros o de mi señora es el restaurante que estaba ahí. Donde se hacen los allanamientos en todos los inquilinos, eso no me interesa porque no es mi propiedad. Y Gendarmería del restaurante se llevó toda la bebida de marca, los cigarrillos y hasta unos perfumes que vendía mi señora de Avon. O sea, fueron a robar, no fueron a hacer ningún allanamiento. Y como se dieron con la piedra en la boca, hicieron un montón de cosas que no tenían por qué hacer. Primero, estoy a una cuadra, tenían que haber llevado a un familiar mío a presenciar la requisa. Segundo, no tenían por qué romper departamentos que están alquilados. Y tampoco llevarle los celulares que no aparecieron nunca más. Eso es todo, doctor. Yo, si hay algo que pedir, si no lo va a pedir el doctor, está muy mal hecho el procedimiento. Hasta los testigos no sabían ni lo que secuestraron ni dónde se llevaban. La pistola estaba en el ropero, entre medio de la ropa. Yo fui personalmente, la fui a buscar. Mi casa no registraron nada, porque ya sabían, tenían la película armada, faltaba el fin nada más. No tocaron nada, nos pusieron a 12 personas en el comedor y ahí quedamos. Tenían que haber llevado un mayor a presenciar el otro allanamiento en el negocio. Pero no se hizo. De ahí en más lo dejo en manos del doctor Vecino, a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque 15 años para mí le voy a quedar debiendo a la justicia. No creo que viva 15 años más en el estado que estoy. Pero bueno, le agradezco Gracias, mucho al señor tribunal la Fernández. buena predisposición Vamos a pasar a y que sea lo que Dios preguntarle quiera. al señor Almada. No sé si nos escucha, señor Almada. Bien, señor Almada. Esto, antes de que el tribunal pase a deliberar, le recuerdo, como lo hice con el señor Fernández, usted tiene la posibilidad de expresar palabras finales y en ese caso no va a ser interrogado ni por las partes ni por el tribunal. Tampoco tiene la obligación de hacerlo. Solo queremos saber cuál es su voluntad. Bien. Muy bien. No, está bien, no. Muy Ya bien, está. señor No voy a hablar nada. Fernández. Entonces, No hay nada que hablar. Gracias. vamos aprovechando, señor Encinas, le pregunto lo mismo, si usted tiene alguna palabra que manifestar. Buenos días, señor presidente. Lo escuchamos Buenos días entonces. primero. Sí, tengo algunas cositas para decir. Más allá de la declaración que había hecho en su momento, vuelvo a repetirle a usted, a todos los presentes, que se me juzgue por lo que realmente hice. Realmente me equivoqué, fue un momento desesperado, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Lo estoy pagando hace dos años y ya 4 meses. Lo estoy pagando caro. Nunca en mi vida cometí ningún delito, jamás. Jamás estuve en una comisaría. Mi madre me dio toda la mejor educación que pudo. Y bueno, me equivoqué yo. Pero no soy parte de ninguna banda. Lo que hice lo hice desesperado porque no me da el coraje para agarrar un arma y salir a robar. Lo que hice lo hice desesperado porque en su momento lo necesitaba. Lo necesitaba de corazón, lo necesitaba. Más que nada eso es lo que quería decir.
Gracias, lo que hice lo hice señor por una Encinas. necesidad. Les agradezco a Le todos y pregunto de perdón la por misma haberles hecho manera, perder tanto tiempo. vamos a pasar al Instituto de Detención de Piñero, donde está alojado el señor Criado. Díganos, señor Criado, si nos pudo escuchar. Esta es la posibilidad que usted tiene de ejercer unas palabras finales, en donde no está obligado a hacerlo, porque puede abstenerse de hacerlo, y en caso de declarar, no será interrogado ni por las partes ni por el tribunal. Muy bien, gracias. Buenas Señor tardes. Criado, Sí, pero entonces, no más tengo. vamos No a voy a pasar ahora a declarar. la señora María Yemina Vargas. Díganos, por favor, señora Vargas, si nos escucha bien, si ha comprendido cuál es su derecho que tiene y si lo va a ejercer. Sí, lo entendí. Nada, lo único que quiero decir es que no pertenezco a ninguna banda, más allá de que hayamos cometido un delito por necesidad en algún momento o no. Simplemente eso, Bien, que muchas no somos gracias, una señora banda Vargas. y que bueno, Le pregunto nada lo más, que ya mismo mi a la abogado ha señora hecho lo que tenía que Georgina hacer. Susana Di Checo. Si nos escucha, si ha comprendido cuál es la posibilidad que usted tiene en estos momentos y si va a ejercer el derecho a dar algunas palabras finales antes de que el tribunal pase a deliberar. Bien, Hola, buenas tardes. gracias, Sí, señora. entendí Entonces, todo, le pero no pregunto lo quiero, propio al no voy señor a decir nada, Chacón. no voy a declarar. Me No sé si abstengo. nos escucha, señor Chacón, y si va a ejercer la posibilidad que tiene de manifestar antes de que el tribunal pase a deliberar. Me tienen que ir a la vereda con la computadora No para sé fumar un cigarrillo. si nos escucha, señor Chacón. ¿No se levanta? Ponete a este lado, mami, por el Se auricular. escucha. Buenas tardes. Sí. ¿Se escucha, señor? Buenas tardes. Bien. Bien, ¿Cómo gracias, señor va? Chacón, entonces. No más Finalmente tengo, no le tengo nada para pregunto decir. al señor Romero Este Chacón. si Gracias a nos usted. ha Ahora falta escuchado, este. si escucha una interferencia también, o alguien que está hablando y que no tiene el Sí, sabía. teléfono, el aparato muteado. Señor Romero, no sé si nos escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor doctor. Sí, tengo la última palabra para decir, bueno, que sí, que he sido un adicto, que he cometido errores, pero no creo que haya sido para tanto, señor juez. Bien, gracias. Sí, Es lo lo único que escuché puedo decir. perfectamente, señor Romero. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Bien, ¿Se me el escuchó? tribunal va a pasar a deliberar inmediatamente. Señor Romero, lo hemos escuchado bien. No se Gracias. Bien, el tribunal, vamos a dar por clausura el debate. El tribunal pasa a deliberar de manera gracias a inmediata. usted. Son varias las situaciones que tenemos que conversar, así que el veredicto lo vamos a dar el día jueves, alrededor de las 9:30, 10 de la mañana. Entonces, vamos a establecer las conexiones para que el día jueves nos podemos juntar aquí para la emisión de la sentencia final. Muchas gracias. Sí, señor presidente, solicito reposición frente a esta cesura del veredicto. Entiendo que lo que sí es posible es diferir la redacción de los argumentos, pero no así la expresión principal del resultado del debate, que es el veredicto. Y esto tiene que ver no solamente con la inmediación de lo que hemos vivido y escuchado, sino también con la deliberación. Para un algo está esa deliberación secreta. En razón de ello solicito que se dicte en el día de la fecha. Gracias. Bien, gracias, doctor. Le voy a dar intervención al resto de las partes. No sé, doctor Retiner, le doy la posibilidad previo a eso, si quiere usted manifestar algo adhiriendo o no con respecto a la reposición. No voy a adherir a la postura del colega. Bien, gracias, doctor. Doctor, señor fiscal, le corro traslado. Sí, iba a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.
Adelante, 5 minutos y hacemos un cuarto intermedio para ver la reposición que ha intentado el doctor Gesino. Gracias. Ya está, es el mismo audio que te mando y no te jodo más. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Es más fácil. Tengo un pedido de prórroga del fiscal de un coimputado de él. En la misma resolución pongo párrafo aparte. No obstante.
Bien. Bueno, vamos a reanudar luego de este pedido de receso. Señor fiscal, lo escucho. Señor presidente, como siempre, y en la desesperación, hay gente que escribe y escribe bastante. Vamos a empezar con de dónde está contemplado este requisito y en definitiva por el cual se agravia el señor defensor oficial, quien claramente lo establece en el artículo 396 del Código Procesal Penal de la Nación. Dice que, terminado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta, a la que solo podrá asistir el secretario bajo pena de nulidad. Habla de inmediatamente, lo cual creo y entiendo que es el asidero del planteo o el pilar fundamental del planteo del señor defensor oficial. Entiendo que no le corresponde razón, en este caso, al señor defensor oficial, dado que, si bien habla de inmediatamente después, vemos, por ejemplo, en el artículo 397, que es el que continúa, dice, reapertura del debate. Si el tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin y la discusión quedará limitada al examen de aquella. Esto es que aparentemente ya hasta el tribunal puede disponer la apertura y no habría un límite de tiempo. Se vincula, y en esto la obra de Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal, tomo 3, en el artículo 398, que en realidad es el que regula las normas de la deliberación, cuando trata el tiempo de la deliberación en particular, la primera vez que lo leo, aclaro, establece y dice que no hay ningún plazo, no está establecido, lo que sí exige que sea inmediato, como bien, y en esto cumple lo dicho por el tribunal, cuando el presidente dijo inmediatamente nos ponemos. Y también aclaró el tribunal que justamente eran varias cuestiones complejas que analizar, con lo cual, si esto les va a llevar al tribunal debatirlo durante un día, 2 días o 3 días, la verdad que cumpliría con el requisito de inmediato, porque lo están haciendo inmediatamente como lo manifestaron. Ahora bien, lo que sí dice estos autores es como regla general puede decirse que deberá ser necesariamente inferior a 5 días. 5 días hábiles, o 3 si se trata de un juicio correccional, a contar obviamente desde el día del cierre del debate, pues a partir de ese momento pasarán inmediatamente a deliberar, artículo 116, con lo cual entiendo que debe ser rechazado el planteo que generó cierto nivel de inquietud, como siempre, del señor defensor oficial, y es totalmente conforme a derecho tener el veredicto el día jueves a las 9:30 de la mañana, 9 de la mañana. Nada más, señor presidente. Bien, gracias, señor fiscal. Les pedimos que no se alejen del lugar. Vamos a tomarnos 5 minutos para deliberar nosotros y emitir la decisión final. Así que, pero les pedimos que no se alejen ni se desconecten. Así en 5 minutos reales podemos dar por finalizado el contradictorio. Gracias.
Bien, bueno, el tribunal ha pasado a deliberar y decide no hacer lugar a la reposición planteada por el doctor Gesino por los siguientes fundamentos. Algunos de ellos han sido expuestos parcialmente por la presidencia. Primero, las dificultades que plantea el caso, que son varias situaciones, varias cuestiones para charlar, y parece razonable, más allá de la deliberación inmediata, tomarse un tiempo prudencial para el veredicto, porque a eso se suman otros inconvenientes. El hecho de que este tribunal está conformado por jueces integrantes de otros 2 tribunales con sus agendas propias, lo que dificulta la materialización en los tiempos que reclama la defensa. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias puntuales, el tribunal mantiene en pleno la lectura del veredicto para el día jueves a las 9:30 horas. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos jueves 9:30.